A todos los que nos estáis viendo, preparaos, porque lo que vais a escuchar hoy no es una simple anécdota de viaje, ni una historia bonita para rellenar unos minutos de vídeo. Es una de esas experiencias que empiezan con un problema, con un fallo inesperado, con una situación que nadie quería vivir y termina cambiando por completo la forma en que un grupo de jóvenes miraba a España, a Europa y sobre todo, a su propio país. Un grupo de estudiantes procedentes de una prestigiosa escuela internacional de Perú tenía previsto viajar a Marruecos para una semana de intercambio cultural. La ruta estaba perfectamente organizada: Lima, escala en Madrid y después conexión hacia Marrakech. Pero durante el trayecto ocurrió algo que nadie esperaba. Un problema técnico en el avión obligó a la compañía a modificar los planes y los estudiantes tuvieron que quedarse en Madrid más tiempo del previsto. Lo que en un principio parecía una molestia, una pérdida de tiempo y una simple escala forzada, terminó convirtiéndose en una revelación. Porque desde el momento en que aquellos chicos pusieron un pie en España, comenzaron a descubrir una realidad que, según ellos mismos confesarían más tarde, jamás habían imaginado. Nosotros pensábamos que España era solo fiesta, fútbol, playas y turistas. No sabíamos realmente qué tipo de país era. Pero lo que vimos allí nos dejó sin palabras. Esa frase la pronunció unidos o a distintos países de Europa, y todos creían tener una idea bastante clara de lo que era el mundo desarrollado. Pero España, según ellos, les golpeó de una manera inesperada. Y aquí empieza lo más interesante. Porque no estamos hablando de monumentos, ni de paellas, ni de flamenco, ni de clichés repetidos hasta el cansancio por los folletos turísticos. Estamos hablando de algo mucho más profundo: la convivencia, la seguridad, la organización, el trato humano, el transporte público, la vida en las calles, la educación, la sanidad, la relación entre tradición y modernidad. Y esa forma tan española de vivir que muchos extranjeros no entienden hasta que la ven con sus propios ojos. Alejandro lo contó así. Me llamo Alejandro Vargas, tengo 18 años y estudio en el Colegio Internacional San Gabriel de Lima. Soy presidente del Consejo de Alumnos y siempre había tenido una visión bastante competitiva del mundo. Para mí, un país avanzado era aquel que tenía edificios enormes, grandes empresas, tecnología, dinero y universidades famosas. Pensaba que España era importante por su historia, por el turismo y por el fútbol, pero sinceramente no esperaba encontrar allí una sociedad tan organizada, tan viva y tan humana. El grupo salió de Lima una mañana de julio. En el aeropuerto, los estudiantes hablaban emocionados sobre Marruecos. Querían visitar Marrakech, ver los zocos, probar la comida local y vivir una experiencia distinta. España, para ellos, era simplemente un lugar de paso. Una escala. Un punto intermedio antes del verdadero destino. Pero después de aterrizar en Madrid, la aerolínea les comunicó que la conexión no podría realizarse por un problema técnico y que tendrían que permanecer varios días en la capital española hasta reorganizar el viaje. Al principio hubo quejas, caras largas, llamadas a los padres y mucho nerviosismo. Algunos estudiantes se sintieron frustrados. Otros pensaron que aquella espera sería aburrida. Pero todo empezó a cambiar desde el primer contacto con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Alejandro recuerda que lo primero que le impresionó fue la amplitud del aeropuerto, la limpieza, la señalización y la tranquilidad con la que se gestionó la situación. Aunque había miles de pasajeros moviéndose por las terminales, no se percibía caos. Los empleados explicaban las cosas con paciencia, la policía actuaba con serenidad y los trabajadores de la aerolínea trataban de resolver los problemas sin levantar la voz. En Lima, cuando ocurre un retraso o una confusión, muchas veces todo se vuelve tenso. La gente grita, se desespera, se empuja, exige respuestas. En Madrid también había pasajeros molestos, claro. Pero la manera en que se manejaba todo era distinta. Había orden. Había información. Había una sensación de que el sistema podía absorber el problema sin venirse abajo. Una empleada del aeropuerto, al saber que eran estudiantes peruanos, les habló con cercanía. Les explicó dónde recoger la documentación temporal, cómo llegar al hotel asignado y qué hacer si necesitaban asistencia.
No fue un trato frío ni mecánico. Fue un trato profesional, pero también humano. Esa noche fueron trasladados a un hotel cercano al centro de Madrid. Algunos aún estaban molestos por haber perdido la conexión. Pero al mirar por la ventana del autobús y ver las avenidas iluminadas, las carreteras bien señalizadas, los edificios antiguos mezclados con zonas modernas y la gente caminando tranquilamente por la calle, varios empezaron a guardar silencio. Al día siguiente, los profesores decidieron aprovechar la situación y organizar una visita improvisada por Madrid. Tomaron el metro desde una estación cercana al hotel. Y ahí llegó el primer choque real. Para muchos españoles quizás sea normal entrar al metro, validar la tarjeta, bajar al andén, esperar el tren y moverse por la ciudad. Pero para aquellos estudiantes fue una experiencia reveladora. Las estaciones estaban limpias, los mapas eran claros, las conexiones eran eficientes y los trenes llegaban con una frecuencia sorprendente. Había gente de todas las edades, trabajadores, estudiantes, jubilados, turistas, madres con carritos, jóvenes con mochilas. Y todos parecían moverse dentro de un código común de convivencia. Lo que más me impactó no fue solo que el metro funcionara bien. Fue la naturalidad con la que la gente lo usaba. Nadie parecía estar orgulloso de aquello porque para ellos era normal. Pero para nosotros era impresionante. Un transporte público que conecta una ciudad enorme. Que permite moverse sin coche, que da independencia a jóvenes, mayores y trabajadores. Eso cambia la vida de una sociedad. En el vagón, Alejandro vio algo que le llamó profundamente la atención. Un chico joven se levantó para ceder su asiento a una mujer mayor sin que nadie se lo pidiera. En otra parada, una persona ayudó a un hombre con movilidad reducida a salir del tren. Nadie hizo un espectáculo de ello. Nadie buscó aplausos. Simplemente ocurrió. Aquello hizo que Camila Rojas, una de las compañeras de Alejandro, se quedara pensativa. Más tarde diría, en ese momento entendí que la educación cívica no se enseña solo con discursos. Se ve en los gestos pequeños. Salieron en Sol. Para ellos, la Puerta del Sol era un lugar que solo habían visto en fotografías de fin de año, con las campanadas y la gente celebrando. Pero al estar allí, en medio de madrileños y turistas, sintieron otra cosa. La plaza estaba llena de vida, pero no era una vida descontrolada. Había movimiento, sí. Había ruido, sí. Pero también una sensación de espacio compartido. Caminaron hacia la Plaza Mayor, luego por calles estrechas llenas de historia, bares, terrazas, panaderías, tiendas pequeñas y fachadas antiguas. Alejandro confesó que le sorprendió ver cómo una capital moderna podía conservar tanto de su pasado sin parecer un museo muerto. En España entendí que la modernidad no significa borrar lo antiguo. En Madrid, cada calle parece tener una historia, pero al mismo tiempo la ciudad está viva. No es una postal congelada. La gente trabaja, estudia, come, discute, se ríe, se queja, vive. Y todo eso convive con siglos de historia. A la hora de comer, entraron en un restaurante tradicional recomendado por una profesora española que conocieron en el hotel. Allí probaron tortilla de patatas, croquetas, gazpacho, calamares y cocido madrileño. Pero lo que más les llamó la atención no fue solo la comida, sino la cultura de sentarse a la mesa. En Perú, contaba Alejandro, muchas veces la vida urbana empuja a comer deprisa, a resolver, a seguir corriendo. En Madrid vio algo diferente. Gente que hablaba, que discutía de política, de fútbol, de familia, de trabajo. Camareros que trataban a los clientes con una mezcla de rapidez, ironía y cercanía. Personas mayores comiendo solas, pero conocidas por el personal del local. Jóvenes compartiendo tapas sin mirar todo el tiempo el móvil. España me hizo pensar que la calidad de vida no está solo en el salario o en los edificios. Está también en cómo comes, cómo caminas, cómo conversas, cómo ocupas el espacio público. Y eso, aunque muchos españoles no lo valoren porque lo tienen delante todos los días, es una riqueza enorme. Esa tarde se perdieron cerca del barrio de la Latina. No entendían bien cómo volver al metro y el mapa del móvil no ayudaba demasiado entre calles pequeñas.
Entonces una mujer de unos 60 años se acercó al verlos confundidos. Se llamaba Carmen. No solo les indicó el camino, sino que caminó con ellos varios minutos para asegurarse de que llegaran a la entrada correcta. Cuando supo que eran peruanos, sonrió y les dijo: «Pues mirad, Madrid está llena de peruanos. Aquí no estáis tan lejos de casa». Esa frase les tocó más de lo esperado. Porque España no les pareció un país distante. Les pareció, de alguna forma, familiar y extraño al mismo tiempo. Compartían idioma, parte de la historia, expresiones, apellidos, religión, comidas adaptadas, música, memoria. Pero al mismo tiempo había una estructura social, una confianza cotidiana y una presencia del Estado en la vida diaria que les resultaba distinta. Esa noche caminaron por Gran Vía. Las luces de los teatros, los comercios abiertos, los grupos de amigos, las familias paseando, los turistas fotografiando edificios, los autobuses pasando y la policía visible en algunos puntos creaban un ambiente que varios describieron como cinematográfico. Pero lo que más impresionó a las chicas del grupo fue poder caminar de noche por zonas céntricas sin sentir el mismo miedo que sentían en Lima. Camila lo expresó con una frase que se volvió viral cuando más tarde compartieron la experiencia en redes: «No lloré por ver edificios bonitos. Lloré porque por primera vez en mucho tiempo caminé de noche sin sentir que tenía que mirar atrás cada 10 segundos». Esa declaración a la vida cotidiana, la posibilidad de caminar, cenar tarde, usar transporte público y volver al hotel sin pánico puede parecer casi un lujo. El tercer día, el grupo visitó un instituto público en Madrid gracias a una gestión de uno de los profesores. Querían conocer cómo funcionaba la educación española. Y aunque esperaban encontrar aulas normales, lo que descubrieron les hizo reflexionar. No era un colegio de élite. No era una institución privada carísima. Era un centro público con estudiantes de diferentes orígenes, hijos de españoles, latinoamericanos, marroquíes, rumanos, chinos y de muchas otras comunidades. Había problemas, por supuesto. Los profesores hablaban de falta de recursos, burocracia, tensiones y desafíos. Pero también había algo que sorprendió a los visitantes: la idea de que la educación es un derecho y no solo un privilegio. En Perú, incluso muchas familias de clase media hacen sacrificios enormes para pagar colegios privados porque no confían en el sistema público. En España vimos un colegio público con biblioteca, laboratorios, actividades, orientación, profesores implicados y alumnos de muchos contextos. No era perfecto, pero existía una base común. Y eso nos hizo pensar mucho. Durante el recreo, algunos estudiantes españoles hablaron con ellos. Les preguntaron por Lima, por Machu Picchu, por la comida peruana, por la música, por cómo era estudiar allí. La conversación fue directa, a veces bromista, a veces profunda. Un alumno llamado Álvaro les preguntó: «¿Y vosotros qué pensabais de España antes de venir?». Alejandro respondió con sinceridad: «Pensábamos que era un país bonito, pero quizá algo dormido, viviendo del pasado». Varios españoles se rieron. Uno contestó: «Bueno, a veces nosotros también lo pensamos». Esa capacidad de reírse de sí mismos también les sorprendió. España les pareció un país orgulloso, pero no de una manera rígida. Un país que discute consigo mismo todo el tiempo. Que se critica. Que se queja. Que exagera sus problemas. Que convierte cualquier tema en debate nacional. Pero que, pese a todo, sigue funcionando con una energía difícil de explicar. La visita al comedor escolar también fue reveladora. Los estudiantes vieron menús organizados, control nutricional, alumnos con becas de comedor y una estructura pensada para que ningún niño quedara completamente fuera por no poder pagar. Los profesores españoles explicaron que el sistema tenía fallos, diferencias entre comunidades autónomas y muchas quejas legítimas. Pero para los visitantes, el simple hecho de que existiera esa red ya era impactante. En España escuchamos a mucha gente quejarse de su país. Y algunas quejas son justas. Pero desde fuera, uno ve cosas que quizá los españoles han normalizado demasiado: sanidad pública,
Educación pública, transporte, plazas, bibliotecas, parques, seguridad relativa, pensiones. Vida de barrio. No son detalles pequeños. Son pilares de una sociedad. El cuarto día viajaron en tren de alta velocidad a Valencia. La aerolínea aún no había confirmado la salida hacia Marruecos y los profesores decidieron aprovechar el tiempo. Tomaron un AVE desde Atocha. Para Alejandro, esa experiencia fue otro golpe mental. Yo había visto vídeos de trenes rápidos en Japón, China o Francia, pero no esperaba sentir algo así en España. La estación, la puntualidad, la comodidad, la velocidad, la forma en que en menos de 2 horas llegamos a otra ciudad completamente distinta fue impresionante. En Valencia descubrieron otra cara del país. Una ciudad mediterránea, luminosa, con avenidas amplias, arquitectura futurista en la ciudad de las artes y las ciencias, barrios tradicionales, mercado central, playas cercanas y una cultura gastronómica potentísima. Probaron paella valenciana y aprendieron rápidamente que no debían llamar paella a cualquier arroz con cosas sino. Querían iniciar una discusión nacional. Esa broma les hizo entender algo muy español: la identidad local importa. España no es un bloque uniforme. Madrid no es Valencia. Valencia no es Sevilla. Sevilla no es Bilbao. Bilbao no es Barcelona. Cada región tiene su orgullo, su acento, su cocina, sus debates, sus heridas, sus fiestas y su forma de mirar al país. En el mercado central, hablaron con un vendedor que les explicó la importancia del producto fresco, de comprar en mercados de barrio, de conocer al pescadero, al frutero, al carnicero. Alejandro comparó aquello con los mercados de Lima, pero notó una diferencia en la organización, en la limpieza y en la integración del mercado dentro de la vida urbana moderna. España me enseñó que lo tradicional no tiene por qué ser atrasado. Un mercado puede ser antiguo y moderno al mismo tiempo. Una receta puede tener siglos y seguir siendo actual. Una abuela puede cocinar como antes y usar Bizum para cobrar a su nieto. Esa mezcla me pareció fascinante. Por la tarde caminaron por el antiguo cauce del Turia, convertido en parque. Aquello dejó al grupo completamente sorprendido. Un río desviado, un espacio urbano recuperado para ciudadanos, kilómetros de zonas verdes, niños jugando, personas haciendo deporte, familias paseando, bicicletas, sombra, fuentes, cultura pública. Para ellos fue una lección de urbanismo. Uno de los profesores peruanos dijo: esto es lo que pasa cuando una ciudad decide que el espacio público no es un lujo, sino una necesidad. Esa frase quedó resonando en los estudiantes. Porque, según Alejandro, una de las mayores diferencias que percibieron fue precisamente esa: en España, el espacio público se vive. Las plazas no son solo decoración. Los parques no son solo zonas vacías. Las calles no son únicamente para coches. La gente se apropia de la ciudad. El quinto día regresaron a Madrid y visitaron un centro de salud porque una de las alumnas tenía fiebre. Lo que podría haber sido un trámite desagradable se convirtió en otro momento de asombro. Fueron atendidos con paciencia, se les explicó el procedimiento, recibieron orientación y comprobaron de cerca el funcionamiento del sistema sanitario. Yo no voy a idealizar nada. Nos explicaron que la sanidad española tiene listas de espera, saturación, falta de médicos en algunos lugares y mucho estrés. Pero cuando vienes de un contexto donde la atención sanitaria puede depender brutalmente de tu dinero, ver un sistema público que intenta atender a todos te obliga a replantearte muchas cosas. La farmacéutica que les vendió los medicamentos también les explicó con detalle cómo tomarlos. Al notar su acento, preguntó de dónde venían y terminó hablando con ellos sobre la comunidad peruana en España. Otra vez apareció esa cercanía cotidiana. No una amabilidad artificial de folleto turístico, sino una mezcla muy española de curiosidad, rapidez, comentario directo y ayuda práctica. Esa tarde se reunieron con varios estudiantes universitarios españoles en una cafetería cerca de Moncloa. Entre ellos estaban Álvaro, Lucía, Sergio y Nuria. La conversación empezó con bromas sobre fútbol y terminó hablando de emigración, vivienda, salarios, política, educación y futuro.
Los peruanos quedaron sorprendidos al descubrir que muchos jóvenes españoles también estaban frustrados. Hablaban de alquileres imposibles, precariedad laboral, dificultad para independizarse, polarización política y miedo al futuro. Aquello rompió la imagen idealizada que empezaban a formarse. Pero lejos de decepcionarlos, les hizo entender mejor el país. España no era perfecta. No era un paraíso. No era una postal. Era una sociedad real, con tensiones reales, pero con una base de convivencia que, vista desde fuera, seguía siendo muy valiosa. Lucía les dijo algo que Alejandro nunca olvidó: a veces los españoles solo vemos lo que falla porque hemos crecido con lo que funciona. Necesitamos que venga alguien de fuera para recordarnos que hay cosas que no deberíamos dar por hechas. Esa noche fueron a cenar tapas. En la mesa se mezclaron acentos de Madrid, Lima, Arequipa, Valencia y Sevilla. Se habló de comida, de historia colonial, de migración, de racismo, de oportunidades, de familia y de identidad. Hubo desacuerdos, pero no hostilidad. Hubo humor, pero también sinceridad. Alejandro sintió que aquella conversación resumía algo poderoso: España es un país que puede ser duro, contradictorio, ruidoso y autocrítico, pero también tiene una enorme capacidad para integrar, discutir y convivir. El sexto día llegó la noticia: la conexión hacia Marruecos estaba lista. El viaje original podía continuar. Pero algo extraño ocurrió. Muchos estudiantes ya no querían irse. No porque Marruecos hubiera perdido interés, sino porque España había dejado de ser una escala. Se había convertido en el verdadero descubrimiento. Parejas, ancianos sentados al sol, niños jugando. Todo parecía normal. Y precisamente por eso era tan impactante. Lo que más me cambió no fue ver grandes monumentos. Fue ver una vida cotidiana que funcionaba con una dignidad silenciosa. El abuelo que pasea por la mañana. La chica que vuelve sola en metro. El camarero que conoce a sus clientes. El médico que atiende sin preguntar primero cuánto puedes pagar. El tren que une ciudades. El parque lleno de gente. La biblioteca abierta. La plaza viva. Eso es desarrollo. No solo los rascacielos. De vuelta en el hotel, Alejandro escribió en su cuaderno una frase que más tarde compartiría en una charla escolar: España nos enseñó que un país avanzado no es el que parece perfecto desde fuera, sino el que consigue que la vida diaria de la mayoría sea un poco más segura, más humana y más compartida. Meses después, al regresar a Lima, Alejandro no pudo olvidar aquella experiencia. Empezó a investigar más sobre España, su sistema autonómico, su historia reciente, la transición, la entrada en la Unión Europea, el desarrollo de infraestructuras, la sanidad pública, la cultura de barrio y los desafíos actuales. Ya no veía a España como un país de tópicos. La veía como una sociedad compleja. También comenzó a cambiar hábitos pequeños en su propia vida. Participó en actividades comunitarias, impulsó una campaña de limpieza en su colegio, organizó un debate sobre transporte público y escribió un ensayo titulado «Lo que España me enseñó sobre la vida en común». Algunos compañeros se burlaron al principio. Le decían que se había vuelto demasiado español por defender la puntualidad del transporte, el cuidado de los espacios públicos y la importancia de pagar impuestos para sostener servicios. Pero poco a poco otros empezaron a interesarse. Camila, por su parte, inició un proyecto sobre seguridad urbana y mujeres jóvenes. Marcos, otro de los estudiantes, comenzó a colaborar con una organización de voluntariado. Y varios alumnos del grupo solicitaron intercambios universitarios en Madrid, Barcelona, Salamanca y Valencia. Un año después, Alejandro consiguió una plaza para estudiar un semestre en la Universidad Complutense de Madrid. Cuando volvió a aterrizar en Barajas, ya no era el chico que había llegado por accidente. Esta vez venía con una intención clara: entender más profundamente el país que le había cambiado la mirada. Durante su estancia como estudiante, viajó también a Sevilla, Bilbao, Granada y Santiago de Compostela. Cada lugar le mostró una España distinta. En Sevilla descubrió la fuerza de la vida en la calle, la Semana Santa,
el calor humano y la teatralidad cotidiana. En Bilbao vio una ciudad transformada por la cultura, la industria y el urbanismo. En Granada sintió el peso de la historia andalusí y la convivencia de memorias. En Santiago entendió la dimensión espiritual y europea del camino. Cuanto más viajaba, más comprendía que España no podía reducirse a un solo relato. Era un país de capas. Un país que había sufrido guerras, dictadura, pobreza, emigración y crisis, pero que también había construido hospitales, universidades, trenes, museos, barrios, derechos y una vida pública intensa. España no me pareció fuerte porque no tuviera problemas. Me pareció fuerte porque, incluso con problemas, seguía teniendo una idea de comunidad. Y eso es algo que muchos países están perdiendo. Esa fue la conclusión que más polémica generó cuando Alejandro la publicó en un vídeo. Algunos lo acusaron de idealizar España. Otros dijeron que tenía razón. Muchos españoles comentaron que hacía falta que un extranjero recordara el valor de lo que el propio país había construido. Y aquí viene mi opinión personal, porque este tipo de historias siempre abre un debate incómodo. España tiene muchísimos problemas. Sería absurdo negarlo. Hay precariedad, hay jóvenes que no pueden emanciparse, hay listas de espera, hay discusiones políticas agotadoras, hay desigualdad territorial, hay burocracia, hay cansancio social. Pero también es cierto que desde fuera muchas veces se ve algo que desde dentro se olvida. España sigue siendo uno de esos países donde la vida cotidiana conserva una densidad humana impresionante. La gente sale a la calle. Los mayores ocupan los bancos. Los niños juegan en plazas. Los bares funcionan como pequeñas instituciones sociales. Las familias se reúnen. Los barrios tienen memoria. La sanidad pública, con todos sus defectos, sigue siendo una promesa colectiva. El transporte público permite libertad. La universidad pública abre puertas. La comida no es solo nutrición, es cultura. La conversación no es solo ruido, es una forma de pertenecer. Y quizá por eso los extranjeros se sorprenden. Porque llegan buscando monumentos y encuentran vida. Llegan buscando fiesta y encuentran comunidad. Llegan pensando que España es un país relajado, casi improvisado, y descubren que detrás de esa apariencia hay décadas de construcción social, sacrificio, adaptación y orgullo silencioso. Alejandro terminó convirtiéndose en una especie de puente entre Perú y España. Organizó encuentros culturales, charlas sobre educación cívica y proyectos de intercambio. Siempre decía que España no le enseñó a despreciar su país, sino a imaginarlo mejor. Yo no volví de España pensando que Perú era inferior. Volví pensando que podíamos aprender. Que podíamos construir más confianza. Que podíamos cuidar mejor lo público. Que podíamos exigir mejores servicios sin renunciar a nuestra identidad. España me mostró que la cultura también puede ser infraestructura. Que la forma en que tratamos al desconocido, al anciano, al estudiante, al paciente, al vecino, define el futuro de un país. Hoy, años después de aquella escala inesperada, Alejandro sigue contando la misma historia. La historia de un avión que no pudo continuar su ruta. La historia de unos estudiantes que llegaron molestos a Madrid y terminaron descubriendo una España que no esperaban. La historia de una escala que se convirtió en destino. La historia de un país que, sin proponérselo, cambió la mirada de 25 jóvenes latinoamericanos. Y tal vez esa sea la gran lección de este relato. A veces los viajes que más nos transforman no son los que elegimos, sino los que la vida nos impone. A veces el lugar que parecía secundario acaba siendo el más importante. A veces una avería, un retraso, una noche perdida en un aeropuerto, pueden abrir una puerta que nunca imaginamos. España fue esa puerta para Alejandro y sus compañeros. No una España perfecta. No una España de propaganda. No una España sin defectos. Sino una España real, contradictoria, luminosa, ruidosa, solidaria, cansada, orgullosa, crítica y profundamente humana. Una España que muchos extranjeros descubren con sorpresa. Una España que muchos españoles, quizá por verla todos los días, han dejado de mirar con asombro.
Una España que todavía tiene muchísimo que mejorar, pero que también tiene muchísimo que defender. Porque cuando un grupo de jóvenes llega pensando que solo va a pasar unas horas en Madrid y acaba replanteándose su idea de sociedad, de seguridad, de educación, de convivencia y de futuro, algo significa. Cuando una chica llora porque puede caminar de noche sin miedo constante, algo significa. Cuando un estudiante descubre que el espacio público puede ser de todos, algo significa. Cuando una escala accidental se convierte en una lección de vida, algo significa. Y por eso esta historia se volvió tan comentada. Porque no habla solo de España. Habla de lo que muchos países buscan y no siempre consiguen, una vida cotidiana más digna, más segura y más compartida. Aquel viaje a Marruecos finalmente se realizó, sí. Los estudiantes visitaron Marrakech, conocieron otra cultura y vivieron experiencias valiosas. Pero cuando regresaron a Perú, todos coincidieron en algo sorprendente. Lo que más les había marcado no estaba en el itinerario original. Lo que más les había cambiado fue España. Y Alejandro lo resumió con una frase final que todavía hoy muchos repiten. Llegamos a España por accidente. Pero salimos de allí con una pregunta que no nos deja tranquilos. Si ellos pudieron construir una sociedad así, ¿por qué nosotros no podemos empezar a construir la nuestra? Esa es la pregunta incómoda. Esa es la pregunta poderosa. Y quizá por eso esta historia no termina en Madrid, ni en Lima, ni en ningún aeropuerto. Termina en cada persona que la escucha y se pregunta qué tipo de país quiere construir. Porque al final, España no solo les mostró calles limpias, trenes rápidos, plazas llenas y hospitales públicos. Les mostró algo mucho más difícil de copiar, una forma de entender la vida en común. Y cuando un extranjero descubre eso, cuando lo mira sin prejuicios, cuando lo compara con su propia realidad, el impacto puede ser brutal. Así que la próxima vez que alguien diga que España es solo turismo, fiesta y fútbol, quizá convenga recordar esta historia. La historia de 25 estudiantes peruanos que llegaron por error, caminaron por Madrid, viajaron en metro, comieron en bares, hablaron con jóvenes españoles, visitaron colegios, usaron trenes. Pasearon por parques y terminaron confesando algo que nadie esperaba. España no era una escala. España fue la lección.